capítulo 18. Y vamos a estar cubriendo los versos 12 al 15 y después del 19 al 24. Juan 18, 12 al 15 y 19 al 24. La palabra del Señor dice así. Entonces, la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Verso 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El día de hoy vamos a estar predicando estos textos bajo el tema el rechazo de Cristo. Oramos. Padre Santo y bueno, tu Espíritu Santo quien nos transforma por medio de la predicación de tu palabra. Te pido, Señor amado, que aún con toda debilidad que pueda tener, con toda incapacidad de poder presentar este mensaje en la forma en que tú lo has dado, Señor, que me permita, Señor, ser fiel a tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Glorifícate, Señor amado, en medio nuestro y en medio de los que nos escuchan por medio del media. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos, es una película bien importante en la historia de la cinematografía, ¿sí se llama? Y es la película que se llama Toy Story. La vi desde el primer día que salió la primera, fui al cine a verla y quedé impactado con la película de Toy Story. Luego han salido varias y quiero hablar algo acerca de la parte número 2. En la película Toy Story parte 2, el actor principal Woody es secuestrado por un codicioso coleccionista de juguetes llamado Al McWinning, que está decidido a venderlo a un museo de juguetes en Japón. Buzz Lightyear se encarga de llevar a los demás juguetes de Andy a una audaz misión para rescatarlo. En el viaje, Buzz se encuentra accidentalmente con otro juguete, Buzz Lightyear, igual que él, pero más nuevo, que incluía un cinturón de herramientas. Cuando él intenta tomar el cinturón, el nuevo Buzz Lightyear, que al igual que Buzz en la primera película creía que era un verdadero soldado espacial, lo ataca, pensando que es un soldado espacial desobediente. Ahora, los dos Buzz Lightyear se enfrascan en una pelea y el nuevo Buzz Lightyear atrapa al viejo, dejándolo encerrado en un cohete de cartón similar al que era en su paquete en la primera película. Pronto los otros juguetes se encuentran con el nuevo Buzz Lightyear y lo confunden con el anterior. El nuevo se une a la pandilla y al poco tiempo Buzz consigue librarse del empaque de la prisión que tenía en esa caja de cartón. Y el nuevo Buzz y el antiguo Buzz van
de camino por las calles a rescatar a Woody. Ahora, después de discutir con el nuevo Buzz Lightyear sobre quién era el verdadero Buzz, finalmente el verdadero Buzz convence a los demás amigos que él era el verdadero. La escena es algo así. Llegan, encuentran a Woody, después que lo estaban buscando, y están todos los amigos de Buzz con el Buzz que ellos creen que es el verdadero, y en ese momento encuentran a Woody y aparece también el Buzz verdadero. Y de momento hay dos Buzz Lightyear que se ven idénticos. Y es bien gracioso porque ellos empiezan a decir, yo soy Buzz Lightyear, y el otro decía, yo soy Buzz Lightyear. Y están a un rato ahí peleando hasta que el verdadero Buzz Lightyear les demuestra a los otros, enseñando la parte de atrás de su pie, diciendo, ahí estaba el nombre del dueño, de Andy. Y ahí se dan cuenta de quién era el verdadero Buzz Lightyear. Hermanos, yo les prometo que no voy a mencionar más a Buzz Lightyear. Este tema no se trata de Buzz Lightyear. Pero esta escena de la película me recuerda cómo nosotros, el día de hoy, tenemos muchas confusiones con quién realmente es el verdadero Dios. Quién realmente es a quien nosotros tenemos que rendirnos. Porque sin darnos cuenta en nuestra vida, empezamos a seguir a Dios, entre comillas, pensando que lo estamos siguiendo a Él, pero estamos siguiendo a un falso Dios. Y llegan circunstancias en nuestra vida, y llegan problemas en nuestra vida, y llegan situaciones que nos distraen y nos distorsionan quién realmente es Dios. Y sin darnos cuenta, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos siguiendo otro Buzz, otro Dios. ¿Make sense? Esto es lo que vemos, y se los voy a explicar de una forma bien interesante, porque esto es lo que vemos en los versos que acabamos de leer, y usted va a decir, ¿qué? ¿Cómo es que vemos eso en esos versos? En estos versos que acabamos de leer, Juan 18, lo que estamos viendo es el cumplimiento de lo que se llama el rechazo de Jesús. Es establecido de parte de Dios que el Mesías iba a ser rechazado. Y ese momento específico donde es rechazado se está llevando a cabo a partir de este momento donde el juicio hacia el Señor Jesús comienza a llevarse a cabo. Les recuerdo que la semana pasada hablamos de la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque la negación de Pedro sucede paralelamente con esta primer parte del juicio que está sucediendo delante de Anás. Les voy a explicar lo que está sucediendo. A través del Antiguo Testamento Dios envió profetas que constantemente fueron rechazados, pero esos profetas estaban apuntando al verdadero profeta que iba a ser rechazado completamente, y aquí vemos la obra del Señor Jesús. Vamos a entrar a los textos para que veamos cómo es que vemos a dos partes, una es verdadera y una falsa, y vamos a identificar dónde es que tú y yo el día de hoy vamos a poner la confianza, ¿en el verdadero o en el falso? El primer punto que voy a explicar se llama el rechazo a la justicia de Dios. Dice, entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primero ante Anás. Acuérdese de eso, eso es importante. Porque la primera parte del juicio de Jesús, a quien primero lo llevan es donde Anás. Y dice que este era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. La pregunta es, ¿quién era el sumo sacerdote y qué es lo que se supone que haga el sumo sacerdote? ¿Por qué es que llevan a Jesús al sumo sacerdote? Miren lo que estaba sucediendo en esto aquí, en esta situación específica. Primero, déjenme decirles lo que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el más alto dignatario religioso, representante de la nación ante el Señor. Grábese eso bien. El sumo sacerdote es quien representaba al pueblo delante de Dios. Dice,
El primer sacerdote que fue instituido fue Aarón, y este cargo, cuando se instala en el Antiguo Testamento, tiene como propósito apuntar al verdadero sumo sacerdote. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cuáles eran las funciones de este sumo sacerdote? La más importante de las funciones era que una vez al año este sumo sacerdote venía delante de Dios en el templo a ofrecer perdón de pecados, a ofrecer la expiación, a derramar sangre de animales para que Dios perdonara pecados del pueblo. Eso es lo que hablamos hace un rato en la clase bíblica. Una vez al año, las personas traían un animal y las personas usaban ese animal simbólicamente para que los pecados de ellos fueran puestos en el animal era sacrificado, derramaba su sangre y ese derramamiento de sangre servía de expiación temporera por los pecados de las personas. ¿Cuál era el problema? El problema era que los sumos sacerdotes tenían que ofrecer perdón de pecados o expiación por los pecados de ellos mismos primero, porque ellos mismos eran pecadores. Y antes de ellos poder estar en representación delante de Dios por el pueblo, ellos tenían que ir y pedir perdón por los pecados de ellos. ¿Cuál era el otro problema? El otro problema era que la sangre derramada de los animales no era suficiente para perdón de pecados. La gente seguía pecando y tenían que seguir matando animales. Eso era una vez al año, hacían esta ceremonia donde se derramaba sangre para expiación de pecado. Ahora, ellos hacían muchas otras cosas, supervisaban el templo, supervisaban las acciones que se llevaban en el templo, todo ese tipo de cosas lo llevaban a cabo los sumos sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Dice que llevan primero ante Anás. A Jesús lo arrestan. ¿Se acuerdan que Jesús va, después de estar con los discípulos, va al huerto de Getsemaní? Allí llega Judas con una cohorte romana, aproximadamente 600 soldados. Llegan a arrestar a Jesús. Jesús les dice a quién buscan. Ellos dicen Jesús es Nazareno. Y Jesús dice yo soy. Ellos se caen al piso. Pero el pecado de ellos es tan grande que ellos van a llevar a cabo esa obra de arrestar a Jesús. Dice que lo prendieron y lo ataron. Yo quiero que usted se imagine este retrato en su mente. El Hijo de Dios encarnado está siendo atado y está siendo prendido por los soldados romanos. Y lo llevan primero ante Anás. Miren la situación de Anás y Caifás. Anás fue la persona que fue el sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15. Años antes, la persona en el poder, siendo la persona más poderosa en la religión judía, en el pueblo judío, era Anás. ¿Qué sucede? Y esto nos vamos a identificar a lo mejor con algunos de nuestros países o algunos de nuestros contextos, donde hay un gobernante, pero hay un poder detrás de la gobernación. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Hay alguien que es el presidente, pero hay alguien atrás que está mandando o ejerce el poder sobre el presidente. Ese tipo de cosas se ven y es lo que estaba pasando aquí. En el Antiguo Testamento, el oficio del sumo sacerdote era un oficio vitalicio. ¿Qué significa eso? Que era por toda la vida. Cuando llegan los romanos, aquí, acuérdense que este es el tiempo donde manda y el poder son los romanos. Los romanos dicen, no, aquí mandamos nosotros. Ustedes dicen que eso va a ser vitalicio. No, yo voy a estar cambiando a los sumos sacerdotes. Los judíos dicen, está bien, tú quieres cambiar el sumo sacerdote, pues nosotros los escogemos. Entonces, venía Anás y fue el sumo sacerdote, pero después de Anás, 4 de sus hijos también fueron sumos sacerdotes. Y en este caso, quien está del sumo sacerdote es Caifás. Delante del pueblo romano, el que tenía el oficio de sumo sacerdote, oficialmente era Caifás. Pero quien ejercía el poder era su suegro, Anás. Por eso es que lo llevan ante Anás, aunque el sumo sacerdote oficial era Caifás. La primera voz la tiene que tener Anás. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús comienza su ministerio? Jesús comienza su ministerio y dice Juan capítulo 2 de que Él va a Judá y Él va al templo y hay personas vendiendo en el templo y Él vuelca las mesas y Él saca a los vendedores de allí. ¿Por qué? Porque había corrupción y Él dice la casa de mi padre no es cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces Él interrumpe esa actividad que estaba pasando en el templo y lo vuelve a hacer la misma semana donde Él va a ser sacrificado. 2 veces Jesús entra al templo y Jesús
bota de ahí a todos los que estaban vendiendo. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque las personas tenían que ofrecer un sacrificio para perdón de pecados. Y este animal que iban a ofrecer tenía que ser perfecto. Ahora, escuchen esto. ¿Qué era lo que hacía la corrupción de Anás y sus secuaces? Lo que ellos hacían, acuérdense que ellos están en control de toda la operación del templo. Lo que ellos hacían en ese momento es que ellos tenían mercaderes dentro del templo vendiendo animales. Y si usted traía un animal que usted preparó desde su casa para ofrecerlo en sacrificio, estas personas le decían, no, ese animal no sirve. Tienes que comprar uno de nosotros, de los animales que nosotros te vamos a vender, y este animal que te vamos a vender, te lo vamos a vender 10, 15, 20 veces más caro de lo que te sale un animal afuera. ¿Le suena familiar la corrupción? Eso es lo que estaba aconteciendo ahí. Había una total corrupción en la cual en la cabeza de todo eso era Anás, el jefe de todo ese tipo de cosas. Había mucha influencia, había mucho poder, había mucho dinero detrás de Anás, detrás de sus hijos, detrás de su familia, detrás del oficio del sumo sacerdote. ¿A quién vemos aquí? Vemos a un sumo sacerdote oficial, Caifás, a un sumo sacerdote no oficial, pero con el poder, Anás, y a un verdadero sumo sacerdote en Cristo. Yo soy Buzz Lightyear. No lo voy a mencionar más. Ahí ven la dinámica. ¿Quién es el verdadero? Vamos un poquito más adelante. Porque lo que se está llevando aquí es algo totalmente corrupto. Tanto la operación que se llevaba a cabo en el templo como la operación del juicio que se estaba llevando a cabo en contra de Jesús. El procedimiento que se le hizo a Jesús fue un procedimiento lleno de irregularidades. Primero, el Sanedrín no estaba supuesto a reunirse por la noche. La pena de muerte no se podía declarar el mismo día del juicio. Hubo falsa evidencia, hubo falsos testigos. Jesús fue expuesto a golpes por los asistentes del juicio. Y era ilegal que el Sanedrín se reuniera para un caso capital en la víspera del día de reposo. Todas estas cosas van en contra de la misma ley que ellos estaban tratando de cubrir. Pero ellos estaban determinados a dar muerte a aquel que estaba exponiendo la verdad de que ellos son corruptos, de que ellos son falsos y que Cristo es el que vino a pagar el precio para salvar a todo aquel que cree en él. Aún así, cuando vemos que lo que había y lo que estaba sucediendo en ese momento era un relajo, era una burla a la justicia verdadera, Jesús está llevando al pie de la letra el plan redentor de su Padre. Vamos adelante, el próximo verso. Dice, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Y Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y el templo donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Hermanos, primeramente, Jesús sabía que Anás no tenía el derecho legal de demandar información de él. Él no podía hacerle preguntas que le incriminaran, porque era parte de la ley de ese momento. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué tú me estás haciendo esta pregunta? Te estás yendo por encima de la ley. Y en este caso Jesús dice, mi enseñanza ha sido pública en todo momento, y en todo momento la enseñanza de Jesús había sido rechazada. Es interesante que Anás dice que interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Y es importante que entendamos que el verdadero discípulo de Jesús está completamente conectado a la enseñanza de Jesús. Tú no estás siguiendo a Jesús si no es la enseñanza de Jesús que estás siguiendo en tu vida. Eso es importante que tengamos eso en mente. Jesús no es determinado por ti mismo. Tú no eres el que dices, para mí
Jesús es esto. Para mí Jesús es esto otro. No. Quien determina quién es Jesús mismo. Es el Dios Padre Todopoderoso que le ha placido revelarse por medio de las Escrituras. A Jesús lo conocemos por medio de las Escrituras. Seguimos adelantando porque mira lo que sucede aquí. Él le interroga acerca de sus enseñanzas. ¿Y cuál es esa enseñanza si fuéramos a resumir la enseñanza del Señor Jesús? Pues vamos a utilizar el mismo libro de Juan, donde Juan se ha encargado de enseñarnos quién es Jesús, para que conociendo que Jesús es Dios, creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna. Acuérdense, la idea completa del Evangelio de Juan es que conozcamos que Jesús es Dios, porque solamente en Él tenemos vida eterna. ¿Cuál ha sido la enseñanza de Jesús? Específicamente el apóstol Juan utiliza 7 frases para demostrar que Él es Dios, para que creyendo en Dios tengamos vida eterna. La primera, ¿se acuerdan? Está en Juan 6, donde Él dice, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, las personas inmediatamente pensaban en el pan que cayó del cielo, porque Jesús dice, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y los judíos inmediatamente pensaron en el tiempo de Moisés, donde maná cayó del cielo. Jesús estaba diciendo, yo soy el maná que sustenta. Jesús está diciendo cosas específicas acerca de que Él es quien nos da vida. Él se identifica como el dador de la vida. Yo soy el pan de vida. Jesús nos enseña que Él es el pan que descendió del cielo. Él es el Dios encarnado. Jesús nos enseña que solo en Él hay salvación. Y Jesús se presenta como el pan de vida, haciendo una invitación a que vengan a Él. Esta es la enseñanza de Jesús. Yo soy el cumplimiento de lo que fue establecido en el Antiguo Testamento. Jesús enseña que solo Él puede saciar nuestra alma y todo nuestro ser. Solo en Él encontramos la vida eterna y la vida abundante. Solo en Cristo. ¿Qué más nos enseña Jesús? En Juan capítulo 8 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús enseña el contraste entre la luz y las tinieblas. Hermanos, el ser humano está en tinieblas por el pecado. Jesús vino a dar luz. Debido a las tinieblas del ser humano no puede ver a Dios, no puede conocer a Dios, no puede llegar a Dios. Jesús es la luz que ilumina nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos llegar a Dios. Jesús es la luz, en Él no hay tinieblas. ¿Qué más nos enseña Jesús? Jesús nos enseña que Él es la puerta. Jesús enseña que solo Él, escuche bien, solo Cristo da entrada al Padre. Usted quiere llegar a la vida eterna con Dios, es solamente a través de la puerta que nos da acceso al Padre, que es Cristo mismo. Él dice, yo soy la puerta. Jesús nos enseña también que solo Él da acceso a la provisión de Dios. Jesús enseña que solo Él da acceso a la protección de Dios. Jesús enseña que solo Él da acceso a la voluntad de Dios. Preguntas que les hago, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren la protección de Dios? ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? No hay otra forma, solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo es lo que Él enseña en su palabra. Después Él dice, yo soy el buen pastor. Cristo es el buen pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Jesús es quien nos guarda, quien nos protege, quien nos guía. Es Él quien nos provee alimento y nos corrige en nuestras debilidades. Es Él el buen pastor que nunca falla, que nunca falla. ¿Qué más nos enseñó Cristo? Cristo nos enseñó que Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Nosotros somos los que estábamos muertos y sin esperanza, pero Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿El camino de qué? Él es el camino que conecta a Dios con el hombre. Él es el camino que restaura, Él es el camino que salva. Él es el camino que es contrario al pecado y Él es el camino que es el verdadero descanso.
Hermanos, el camino que es Cristo es un estilo de vida. No es simplemente decir yo soy cristiano y ya eso me hace cristiano. No, ser cristiano es arrepentirte de tus pecados, reconocer que no tienes esperanza en ti mismo, que mereces el justo castigo eterno de la ira de Dios y del infierno, pero Dios en su infinita misericordia le ha placido enviar a ese sacrificio perfecto, a derramar su sangre perfecta por ti y por mí que somos imperfectos, para todo aquel que en Él cree. El Señor te llama que si no estás en Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Lo que nos hace cristianos es esa obra redentora que Él completó hace 2000 años atrás. Lo que nos hace cristianos es la intervención divina, sobrenatural de Dios en nuestro corazón. Hermanos, la palabra nos describe como muertos en delitos y pecados. Como personas muertas espiritualmente no podemos llegar a Dios, no podemos hacer nada que nosotros podamos por nosotros mismos para lograr ser salvos. Pero Dios en su misericordia nos dio vida. Sí, hay una responsabilidad que está en tus manos. Tú tienes que venir al Señor. Pero cuando tú vienes al Señor te das cuenta que fue Él quien te llamó. Fue Él quien te eligió, fue Él quien te bendijo, fue Él quien te limpió, fue Él quien te perdonó, fue Él quien te amó primero. Ven al Señor en arrepentimiento y en fe. Dale la espalda a tu pecado y confía en Cristo para salvación. Él es el camino. ¿Qué más nos enseña Jesús? Nos enseña que Él es la verdad. No una verdad a medias, una verdad completa que nos libera, nos santifica y es una verdad que es única. No hay múltiples caminos al Señor, no hay múltiples verdades. La verdad de Cristo no es relativa, es absoluta. Él dijo, yo soy la verdad. Cristo no dijo, yo tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Necesitamos la verdad, necesitamos a Cristo. Necesitamos de Él, necesitamos conocerle. ¿Qué más nos enseña el Señor? Nos enseña que Él es la vida que alumbra, la vida que es eterna y la vida que nos da entendimiento. Nos enseña también el Señor Jesús que Él es la vid verdadera, de que nada podemos hacer si estamos separados del Señor Jesús. Él nos enseña que la unión verdadera del creyente con Cristo es una unión de total consagración y es una unión de absoluta dependencia y de absoluta confianza. Hermanos, una vez más les digo, separados del Señor, nada podemos hacer. Confiemos en el Señor. En resumen, a través de su enseñanza, el Señor Jesús nos dice que Él es Dios, que todo ser humano sin Él es esclavo del pecado y que solo en Él hay salvación porque Él es quien revela al Padre. Ante tan magistral enseñanza, ¿cuál ustedes creen que fue la respuesta de los judíos, de los fariseos y del pueblo en ese tiempo? ¿Cuál fue la respuesta? Amén, llegó el Hijo de Dios. No, porque la gente estaba buscando un Dios para sus propios beneficios. Y ese es el Dios que más fácil nos confunde hoy día. El Dios que viene como un vending machine. El que tú crees que tú le aprietas un numerito y te da lo que tú le estás pidiendo. Ese no es Dios. Ese es el Dios falso que muchas personas predican y que creen, lamentablemente, pero no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es el que viene a llevar a cabo su obra. Es el que viene a sacarte de las tinieblas a la luz. Es el que viene a que el reino de Dios sea establecido en tu vida. No a que tu reino sea establecido porque Dios es el que te ayuda. De eso es que se trata, hermanos. El pueblo rechazó la enseñanza. Rechazó a Jesucristo. Cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el verso 41 del capítulo 6 dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Un poco más adelante en Juan 6, verso 66 dice, como resultado de esto, muchos
de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Muchos de los discípulos se apartaron y no andaban más con él, hermanos. Estos no eran verdaderos discípulos, eran discípulos de cartón. Eran discípulos que seguían a Jesús por los panes y por los peces. Eran personas que seguían a Jesús no porque querían a Jesús, sino porque querían lo que Jesús podía darle. Y esos son otros dioses que tenemos que estar al tanto nosotros. Muchas veces sin darnos cuenta estamos buscando a Jesús por el mero hecho de que Dios es quien único tiene el poder de intervenir en la situación que tienes. Pero ¿qué tal si nosotros buscamos al Señor Jesús independientemente si Dios actúa o no actúa en nuestras circunstancias? Que digamos como aquellos tres que dijeron, tú tienes el poder de librarnos de este horno de fuego, pero aún si no lo haces, nosotros no nos postraremos ante Baal, nosotros estaremos postrados ante el Dios verdadero. Ante tantas circunstancias que están pasando hoy día, con el COVID levantándose de nuevo y con el miedo por aquí, el miedo por allá, las circunstancias de vida que tratan y que nos hacen alejarnos del Señor, ¿estamos sirviendo a Dios simplemente para que nos guarde y nos proteja? ¿O estamos sirviendo a Dios porque queremos que todo el mundo escuche que en Él hay salvación, que en Él hay esperanza y tenemos el privilegio enorme de que Dios nos considere a nosotros como embajadores de su reino para poder predicar ese glorioso evangelio, esas buenas nuevas de salvación? Hermanos, el verdadero problema aquí no es el COVID, es el pecado. El COVID, lo peor que puede hacerle a un creyente no es ni lo peor, es acelerar su llegada al cielo. No es ni acelerarla, porque si sucede, Dios está en pleno control y lo quiso de esa forma. Dios es soberano. Hermanos, nosotros no debemos temer lo que mata al cuerpo, debemos temer el que nosotros estemos delante de la presencia de Dios sin haber sido justificados en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar bien atentos y debemos temblar ante eso, de encontrarnos delante de Dios sin ser justificados en Cristo. ¿Cómo somos justificados en Cristo? Se los dije anteriormente, ven al Señor en arrepentimiento y fe. Cree en su obra redentora, porque lo que Él completó en la cruz del Calvario es una doble imputación. Eso es una palabra de domingo, pero ¿saben qué? Hoy es domingo. La doble imputación simplemente significa que en la cruz Él obtuvo o Él cargó con tu pecado, Él cargó con tu castigo, y por fe Dios te otorga a ti la justicia perfecta de Él. Es un intercambio, es un glorioso intercambio, como dice la canción. Confiemos en Él, hermanos. La gente rechazó a Jesús. Juan 8, versos 58 y 59 dice: Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hermanos, los fariseos y todos los seres humanos saben exactamente cuál era el mensaje de Jesús y lo rechazaron rotundamente. No hay dos mensajes acerca de Jesús. No hay un mensaje de amor peleando con un mensaje de ira. No son dos Jesús peleando, no son dos sumos sacerdotes peleando a ver quién es el verdadero. Hay un solo mensaje de Jesús y es el siguiente: a menos que crean que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creemos en el Señor, estamos destinados a la ira eterna. Por eso es que Dios en su infinita misericordia nos llama y les da la oportunidad, una vez más, nos da la oportunidad de nosotros descansar plenamente en su obra redentora para salvación de nuestra alma. Ahora, veamos los versos siguientes. Hemos visto cómo se ha rechazado al Señor, se ha rechazado la enseñanza. Y ahora vamos a ver lo que es la ironía del rechazo a Jesús. La ironía del rechazo de Jesús. Verso 22.
Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Al final del verso 22 dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? Hermanos, este rechazo, y yo quiero que usted trate de seguirme con esto que les voy a mostrar. Este rechazo que el Señor Jesús está pasando en este momento en Juan 18, es un rechazo en la cual las personas que lo rechazaron son totalmente responsables, al igual que usted y que yo. Pero es un rechazo que está en el mismo centro de la voluntad de Dios. No se crea que cuando están arrestando al Señor Jesús, que en ese momento se apretó el botón del pánico en el cielo y Dios dijo, alerta roja, creo que algo anda mal allá abajo. No hubo ningún tipo de alerta, no hubo ningún tipo de situación donde Dios estuvo fuera de control de lo que estaba sucediendo, pues el mismo Dios había predeterminado que las cosas sucedieran de esta forma. Lo que está sucediendo es plena responsabilidad de las personas que lo llevaron a cabo, pero por un plan determinado por Dios. Hermanos, este rechazo que está siendo víctima el Señor Jesús en este momento es un rechazo que fue profetizado. Todos hemos escuchado ese texto en Isaías 53 que dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, mas le veremos no sin atractivo para que le deseemos. Y después dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, eso lo escribió el profeta Isaías aproximadamente unos 700, 800 años antes de que Cristo fuera arrestado aquí en Juan 18. No solamente eso, al principio del libro de Juan, el apóstol Juan nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz, verso 9 del capítulo 1, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Se está llevando a cabo la profecía del rechazo a Jesús. La ironía del rechazo a Jesús, porque es una ironía, que la creación rechace a su creador. Que un simple guardia de seguridad le dé una bofetada al creador del universo. ¿Usted puede imaginarse eso? Nosotros podemos pensar en, wow, mira para allá ese soldado que le dio una bofetada al Señor Jesús, siendo Jesús el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en obediencia al Señor? Porque cuando el Señor de los ejércitos nos manda a través de su palabra y nosotros nos vamos en dirección contraria, ¿qué usted cree que es lo que le estamos haciendo? ¿Será que le estamos crucificando de nuevo? No, hay un solo sacrificio. Nosotros no enviamos a Jesús a la cruz cada vez que pecamos. Su sacrificio es suficiente. Pero eso debe abrirnos los ojos y eso debe crear un tipo de conciencia en nosotros que cuando pecamos, estamos pecando aún sabiendo que ese pecado fue perdonado y que somos libres de pecado y aún así escogemos pecar. Con más razón, hermanos, debemos entender esto de la ironía del rechazo a Jesús. Aquí vemos el sumo sacerdote ante los judíos, Anás. El sumo sacerdote ante los romanos, Caifás. Pero el sumo sacerdote delante de Dios,
Jesús está conectando a su pueblo con Dios eterno. Jesús, hermanos, es el sumo sacerdote. Y la ironía grande que vemos aquí es tener a dos supuestos sumos sacerdotes que deben ser la conexión del pueblo con Dios, sacrificando al verdadero sacerdote, a la verdadera conexión de Dios con su pueblo. Hermanos, el oficio del sumo sacerdote del Antiguo Testamento es un tipo del verdadero sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, Aarón era el que inició este oficio. Aarón y sus sucesores eran hombres pecadores y se veían obligados a hacer primero expiación por sus propios pecados. Además, solo podían ofrecer sacrificios de animales incapaces de borrar los pecados. Finalmente, eran mortales y su sacerdocio se veía constantemente interrumpido. En pleno contraste, Cristo es el eterno sumo sacerdote, absolutamente sin mancha. Ofreció un solo sacrificio eficaz, viviendo desde entonces eternamente, de manera que su sacerdocio intransmisible nos es suficiente para salvarnos perfectamente. Cristo es la conexión entre el hombre y Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente un mediador. Cristo, hermanos, es nuestra única esperanza. Hechos capítulo 2, verso 12 dice, en ningún otro hay salvación. ¿Saben qué significa eso en el griego? Significa lo mismo que en español. En ningún otro hay salvación. No hay a otro lugar que podamos acudir. No hay otro camino. Cristo es el camino. Solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a este último verso que dice Anás, verso 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí es cuando decimos, really. So Anás, el que supuestamente es el que tiene el poder, le va a enviar ante el sumo sacerdote, el otro sumo sacerdote. Y les recuerdo que es Cristo el que cumple con el oficio del sumo sacerdote. El rechazo a Jesús, hermanos, es plan de Dios, pero es responsabilidad del hombre. Y debemos entender eso claramente. Aquí vemos cómo los sumos sacerdotes están entregando al Señor Jesús. ¿Por qué es importante que demos hincapié a esto? Porque dice que fue enviado atado a Caifás. Algo interesante acerca de Caifás. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro? Señor maestro, el amigo a quien amas, tu hermano a quien amas está enfermo y está bien. Ya se murió Lázaro, lleva 4 días, está en la tumba, ya hiede. Y Jesús, vamos para allá. Jesús lleva a cabo este milagro de resucitar a Lázaro 2 semanitas antes de ir a la cruz, aproximadamente. Y es a través de ese milagro donde Él dice, yo soy la resurrección y la vida, donde los judíos se reúnen nerviosos porque estaban llegando a Jesús en masas y dicen, hay que hacer algo. Y Dios en su soberanía utiliza al sumo sacerdote de turno, Caifás, y Caifás profetiza de parte de Dios, siendo un malhechor, siendo una persona que definitivamente no mostró fe en Cristo Jesús. Es una persona que aún así Dios en su soberanía utiliza para profetizar algo bien interesante. Se los voy a leer. Está en Juan capítulo 11, al final de ese glorioso capítulo donde Lázaro es resucitado. Dice, pero uno de ellos, Caifás, míralo aquí, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada,
ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa. No dijo eso porque él era más inteligente que los demás. No lo dijo de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, y aquí es donde nosotros debemos de regocijarnos con gozo, porque no solamente por el pueblo de Israel dice, sino también para reunir a uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Quien dio el jaque mate en el ámbito humano para matar a Jesús fue este Caifás, que estaba profetizando algo que fue establecido por Dios desde antes. ¿Cómo así que fue profetizado desde antes? Hermanos, no tratemos de desempacar los misterios de Dios como si tú y yo tuviéramos la capacidad mental de entenderlos, porque Él es Dios, nosotros no. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que es un plan determinado de Dios, pero que es responsabilidad tuya y mía delante de Dios nuestras acciones. ¿Dónde vemos eso en las Escrituras? Muchos lados, pero en uno de ellos es en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan que Jesús va a la cruz? Jesús resucita al tercer día, le dice a los discípulos, quédense aquí que va a venir el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y la gente está como loca porque habían miles y miles de personas celebrando la Pentecostés. Y de momento se levanta Pedro, cuando había bajado el Espíritu Santo, y predica el primer mensaje de la iglesia. Puede ir a Hechos capítulo 2 para que lo encuentre. Y en medio de lo que Pedro les dice en esa primera predicación, escuche esto. Vamos a ver la responsabilidad del hombre y vamos a ver la soberanía de Dios. Y dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Escuchen. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Escuche. A este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Se dan cuenta cómo Dios en su palabra armoniza ambas cosas? ¿Quién lo predeterminó? Dios. ¿Quién es responsable? Ustedes lo mataron. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Ese Jesús, que ahora está sentado a la diestra del Padre con todo y poder y todo dominio, que ustedes mataron. Las personas reaccionaron diciendo, oh, ¿qué haremos a esto? Y la respuesta fue la misma respuesta que yo les di hace un rato: arrepiéntete y cree. Dale la espalda a tu pecado y ven al Señor en fe. Solamente en Cristo hay salvación. Ven a Cristo o serás responsable de haberle rechazado. Ven a Cristo. ¿Dónde vemos esto? En Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a seguir leyendo porque ese texto es bien importante que lo entendamos. En el verso 18, 2 versos después dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no tiene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Claramente, hermanos, el llamado de Dios es que vengamos a Él. Claramente, hermanos, lo que vemos en las Escrituras es que cuando no venimos a Él es porque amamos las tinieblas. Es que no queremos que nuestras obras sean expuestas. Yo quiero recomendarte en esta mañana que tú tengas más temor de que tu pecado sea expuesto delante de Dios que delante de los hombres. Y si Dios tiene que usar el exponer algo en tu vida,
Dios lo va a estar haciendo para darte vida eterna, para salvarte, para que seas libre y no sigas viviendo con las ataduras del pecado, escondiendo las cosas, que puedas vivir libre delante de Dios. Dios no quiere que estés viviendo con las ataduras del pecado, para eso es que Él nos hizo libres. Aplicación de este mensaje, hermanos. Bien difícil salir esperanzados con un título de mensaje como este, el rechazo de Cristo. Pero ¿se acuerdan que les hablé al principio de una guerra entre dos personas o dos caracteres que pretendían ser lo mismo? Hoy día pasa lo mismo con nosotros. Hay muchas cosas que están tratando de robarte la atención de lo que Dios verdaderamente quiere hacer en tu vida. Y Dios permite que compartamos su palabra en esta mañana para que tú puedas poner esto delante del Señor. Tú puedas venir a Él en completo arrepentimiento y puedas descansar en las herramientas que Dios ya ha provisto a través de su iglesia, a través de la palabra, a través de los hermanos, para que nosotros crezcamos juntos en el Señor. De eso es que se trata. Vamos de camino a la ciudad celestial. Vamos a caminar juntos y a crecer juntos en el Señor. Hermanos, podemos confiar en ese sumo sacerdote que ya venció. Porque aquí en Juan 18 está empezando un juicio bien injusto. Pero hermanos, ese sumo sacerdote venció la muerte y el pecado, resucitando al tercer día. Todo el poder le pertenece. En Hebreos 4 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ven al Señor. El verdadero sumo sacerdote es nuestra esperanza. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Hermanos, una vez más, si usted es creyente en el Señor, yo te invito a que tú reflexiones delante de Dios y le pidas al Señor que evalúe tu corazón de todas las áreas en tu vida en que estás descuidando seguir a Cristo. Y vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Si estás aquí y no estás seguro o segura de la condición de tu alma, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Sabiendo que vivimos en un templo tan frágil que es nuestro cuerpo. Sabiendo que en cualquier momento nosotros podemos partir de este cuerpo y de este mundo. Yo te invito a que tú reconsideres y pienses en el estado de tu alma. ¿Qué es lo que te va a justificar delante de Dios? No van a ser tus obras, no va a ser nada más que la cruz y la obra redentora de Cristo. Te invito a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y que el día final nosotros no estemos entre los que rechazaron a Cristo. Padre Santo y bueno, te damos gloria, Señor, porque tú pagaste el precio de nuestra rebelión. Tú eres ese cordero inmolado que derramó su sangre perfecta una vez y por todas para justificarnos delante de Dios Padre. Abre nuestros ojos, Señor. Te pido que salves en este lugar, Espíritu Santo. Que todo, Señor, lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea dirigido a la expansión de tu reino, a la santificación de tu nombre. Permítenos rendirnos a ti
y vivir para tu gloria. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mientras el